El día de hoy vamos a empezar la unidad 2 del curso. Y el tema que vamos a desarrollar es acerca del origen de los seres vivos. ¿Ok? Eh, Me interrumpen si tienen preguntas, ¿ya? O me escriben al chat, lo tengo allí abierto, ¿ya? Por si no quieren usar el audio. Pero la idea es de que vayan resolviendo sus dudas conforme vamos avanzando. ¿Ok? Bien. Esta temática del origen de los seres vivos, es una temática fascinante, ¿ya? Que ha cautivado el interés del hombre, eh, tal vez prácticamente desde que surgimos como humanidad. El, eh, este problema, ¿ya? Este problema, el querer saber, es una cosa que es inherente del cerebro humano. Eh, diversos estudios de neurobiología han demostrado de que el cerebro humano es una entidad que, que es incapaz de dejar una pregunta sin respuesta. ¿Ok? Y es algo curioso y uno se puede plantear, y uno puede hacer este ensayo uno mismo si quieren, ¿ya? Que nuestro cerebro trata de automáticamente darle respuestas a todas las preguntas que nos hagamos o que nos hagan. ¿Ok? Eh, Aunque sea intuitivamente, aunque no sea correcto, pero con algo uno se queda. Por ejemplo, si ustedes se despiertan y surge en su cerebro la pregunta o la duda, ¿hoy día irá a ser calor o irá a ser frío? Automáticamente su cerebro les da una respuesta. En base a la observación del tiempo, en base a experiencias previas, etcétera, tu cerebro te va a dar una respuesta. ¿Ya? O por ejemplo, si te pregunta, no sé, ¿dónde está tu pareja? Y te das una respuesta. Puede que la respuesta no sea verdadera, puede que no sea correcta, pero el cerebro te hace una idea hipotetizando cosas, imaginando y arma un cuento. ¿Ok? El ser humano, y esto lo demuestran todos los mitos culturales con respecto al origen, eh, también ha querido responder a esta gran pregunta acerca de dónde venimos. ¿Ok? En la figura que está allí mostrada, esta es una imagen de un pintor italiano del medioevo, que se llamaba Giacomo Comín, pero más conocido como Tintoretto, que representa un mito griego. La mujer que está allí es Hera, ¿ya? Eh, la esposa de Zeus, padre de los dioses griegos, y el bebé que está ahí es Hércules, ¿ya? Pero Hércules no era hijo de Hera. Zeus la obligó a que lo amamante. De ahí también dicen que se explican muchas cosas con respecto a la deidad de Hércules, que sí era hijo de Zeus. Bueno, el punto es el siguiente. Se dice que cuando Hermes, que es el que está ahí volando, retira a Hércules del pecho de Hera, como Hércules ya era súper fuerte desde que había nacido, eh, al retirar del pezón de Hera, un chorro de leche salió disparado hacia el cielo. Y eso es el origen del nombre de nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea porque a los griegos se les ocurrió este mito. Y si alguien ha tenido la suerte de poder apreciar la Vía Láctea en el cielo una noche, aquí en la ciudad no se ve, pero en el campo, en el bosque se puede apreciar mejor, realmente parece un río de leche, ¿ya? Y fue una respuesta que se les ocurrió por darle una respuesta al origen. ¿Cómo surgió algo que uno ve, algo que uno observa? Y si revisamos el resto de culturas del mundo, vamos a encontrar que todos han tratado de responder a esta gran pregunta del origen de las cosas. La que está arriba a la izquierda es una estampilla japonesa que habla acerca del mito de Pankú, ¿ya? Perdón, China. Eh, lo que muestra en ese estampilla, bueno, lo que muestra o lo que dice esta mitología es que al origen existía un solo gigante que se llamaba Pankú y que cuando falleció de su cuerpo surgió el mundo. Su aliento se transformó en el viento, su voz en el trueno,
Uno de sus ojos se transformó en el sol, el otro en la luna. Sus huesos se convirtieron en montañas y metales. ¿Ya? De sus venas surgieron los ríos. De las pulgas de su cabeza surgimos los humanos. Y si vamos a otras culturas, vamos a encontrar de que todas, en base a sus experiencias, en base al medio en el que vivían, en base a un montón de características, fueron generando, fueron generando respuestas imaginarias a esta enorme pregunta que es ¿de dónde venimos? ¿Ok? Aquí en Sudamérica también tenemos una gran cantidad de mitos, ¿ya? Eh, el mito de Huiracocha con respecto a los incas, ¿ya? Los mitos, no sé si han escuchado, las serpientes marinas, por ejemplo, las serpientes Caicay, Tren Tren, una marina, una de tierra, mito mapuche, ¿ya? Eh, que, 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 que en general trataban de explicar ¿por qué habían maremotos? ¿Por qué habían terremotos? Una zona del mundo que siempre ha tenido esa problemática, ¿ya? Pero como no tenían conocimiento de tectónica de placas, etcétera, trataban de darle una respuesta mezclando fantasía con realidad. La gran pregunta del origen de la vida tiene que empezar a ser respondida por definir qué es la vida, ¿ok? Y en realidad la definición de la vida no es fácil, ¿ya? No es fácil. Es fácil reconocer la vida. Un niño de 4 o 5 años reconoce y se para y te puede decir esto está vivo, esto no está vivo. Pero definirla se hace un poco más complejo, porque hay seres vivos que pueden fabricar su propio alimento y otros que necesitan comerse a otros para alimentarse. Hay seres vivos que se mueven y otros que no se mueven. Eh, Hay seres que viven en lugares fríos, en lugares cálidos. Algunos eh, incluso pueden soportar hartas presiones, etcétera. ¿Ok? Entonces, la vida tiene múltiples formas y eso hace difícil definirla. Pero una de las mejores definiciones que se ha conseguido eh, es la que está indicada acá y que dice que la vida es un sistema químico que atraviesa procesos evolutivos y transforma diversos tipos de energía para mantener su metabolismo. ¿Ya? El hecho que digamos que es un sistema químico nos está referido a que está constituido por moléculas. ¿Ok? Moléculas. Ya han visto en la unidad anterior qué clase de moléculas hay en un ser vivo. Inorgánicas y orgánicas. Que atraviese procesos evolutivos se refiere a que es capaz de ir cambiando con el tiempo en base a cómo cambia el ambiente. ¿Ya? Y para poder realizar todos estos procesos, requiere energía del medio. Somos sistemas abiertos. Necesitamos incorporar energía del medio para poder mantener ese delicado equilibrio que nos mantiene vivos y que mantiene nuestro metabolismo. ¿Ok? Eh, ¿Dónde encontramos la vida? Hasta la fecha, solamente en la Tierra y ni siquiera en todas partes de la Tierra. ¿Ya? Si nosotros profundizamos, excavamos, vamos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, en unos cuantos cientos de metros, ya ese es menos, ya se acabó la vida. Si vamos hacia arriba y subimos a la atmósfera, también unos cuantos kilómetros y tampoco encontramos vida. ¿Ok? Entonces, la vida es un fenómeno que está restringido a la corteza superficial de la Tierra. Por ahora, todavía no se ha encontrado nada en otra parte. Tal vez se encuentre, pero por lo menos hasta ahora la vida que conocemos está restringida acá. ¿Cuándo se originó la vida? Eh, este es el gran problema que vamos a desarrollar y que gracias a una enorme cantidad de trabajo de montones de investigadores y de propuestas, ahora tenemos eh, evidencias bastante claras de cómo responder a esta pregunta de una forma mucho más verdadera a lo que hicieron los hombres de la antigüedad. ¿Ya? Gracias a todos los avances eh, de la técnica, de los análisis, la ciencia ha podido aprovechar ese conjunto de conocimientos para poder dar una respuesta bastante certera acerca del cuándo se originó la vida.
Y eso más o menos ha ocurrido entre hace unos 3.800 a 4.000 millones de años atrás. ¿Ok? La Tierra tiene un poco más de eso, tiene como 4.500. ¿Ok? Eh, para poder entender el proceso de generación de vida, hace falta comprender un poquito algo acerca de nuestro planeta y el mundo en el cual vivimos. Eh, nuestro planeta es una minúscula parte del sistema solar, del sistema estelar al cual pertenecemos. En esta imagen se puede ver en un tamaño aproximadamente real las diferencias que hay entre los componentes de nuestro sistema solar. ¿Ya? Pueden ver ustedes allí la enorme diferencia de masa que tiene el Sol con el resto de planetas. Y por acá pueden ver ustedes, apenas se ve abajo el tercero, se ve la Tierra y un puntito abajo que es la Luna. ¿Ya? Eh, pero si revisamos esta estructura de nuestro sistema solar, también tenemos que hablar acerca de nuestro universo. Y, y el universo vamos a indicar que es una serie de sistemas metidos dentro de sistemas. ¿Ok? Significa que vamos extrapolando hacia arriba y podemos ir encontrando organización en todos los niveles. Por ejemplo, si ustedes quisieran darle su dirección a un extraterrestre, ¿ya? Tendrían que decirle, por ejemplo, de que viven, no sé, en Talca, los que viven en Talca, que Talca es una ciudad de Chile, que es un país que corresponde a un subcontinente que es Sudamérica, que a su vez es parte de un continente más grande, que es América, está en un planeta, el tercer planeta del sistema que conocemos como sistema solar, ¿ya? El sistema solar es parte de lo que se conoce como el vecindario local de estrellas, que son varios millones de estrellas que están cerca del Sol. Y cuando uno dice cerca, se refiere a que están en el rango de unas pocas decenas a centenas de años luz. ¿Ya? Eso le llaman cerca a los astrónomos. Eh, ese vecindario local está ubicado en el brazo de Orión de la Vía Láctea. ¿Ya? El brazo de Orión es un brazo pequeñito que está en el, en el, en el tercio exterior de la Vía Láctea. ¿Ya? Y la Vía Láctea pertenece al grupo local de galaxias, que son varios miles de millones de galaxias, ¿ya? Eh, que se encuentran en el cúmulo de Virgo, que eso está como al sur del universo. Eso más o menos sería su dirección final, ubicándonos en el universo conocido. ¿Ok? Este universo conocido empezó hace unos 13.800. En realidad, la fecha más exacta que se ha encontrado es 13.820 millones de años, ¿ya? Que fue hace poco que lo determinaron con más precisión. Y a partir de ese instante, de un instante en donde había un elemento de supercondensación, ocurrió una explosión que se conoce como Big Bang, ¿ya? Y, y esta explosión fue la que originó todo. Originó, eh, no solamente originó la materia que conocemos o la energía que conocemos, sino cosas que todavía desconocemos. Y además originó el tiempo. ¿Ok? No se puede concebir el antes del Big Bang porque antes no había un antes no había un tiempo. Eh, esta teoría es o tiene las mejores evidencias con respecto al origen del universo. Y de hecho, una de las pruebas grandes que se encontró al respecto es la detección de lo que se conoce como ondas gravitacionales. Si algo nos ha enseñado las películas de acción modernas, es cómo se generan las explosiones. ¿Ok? Y si han visto alguna película, habrán visto cómo desde un centro donde parte la explosión va generándose una onda que se expande hacia todas partes, empujando cosas. Bueno, el Big Bang también fue una explosión y también generó ondas, pero no cualquier onda, generó ondas de gravedad. ¿Ya? Y eso ha sido capaz de ser medido por los científicos, por los físicos, gracias a un conjunto de telescopios especiales que se conocen en conjunto como LISA, ¿ya? Que es un acrónimo que está arriba, lo pueden ver, Laser Interferometer Space Antenna.
¿ya? Pero en realidad buscaron que tenga este nombre porque se le pusieron el acrónimo LISA en honor a la hermana de Bart Simpson. ¿Ya? Le gusta jugar a los científicos. Estas ondas de gravedad significa de que a lo largo del universo se van expandiendo y la gravedad no es igual. No es que sea tan diferente, pero tiene pequeñas ondas. ¿Ok? Y esa es la mejor evidencia de que realmente nuestro mundo empezó con una explosión gigantesca. ¿Ok? Cuando se generó el Big Bang, ¿ya? El universo hipercaliente, todavía no había átomos, pasaron varios segundos para que pudiera enfriarse y una expansión inmensa. Eh, Se formaron los átomos que conocemos. Pero la verdad es que durante el post al Big Bang se formaron particularmente dos tipos de átomos. Se formó hidrógeno y se formó helio. ¿Ya? Y el resto de átomos que conocemos se formaron después. Pero del universo que conocemos, apenas el 4% son átomos. Entonces, ¿qué es el 96% de nuestro universo? La verdad, no sabemos. Los científicos alegremente le han puesto a una forma de, de estructuras que es afectada por la gravedad, materia oscura. Y a unas formas que se sospecha que no son afectadas por la gravedad, energía oscura. Pero la verdad, pregúntenle a cualquier físico y no se sabe todavía. Hay un montón de trabajo en este sentido porque es importante porque desconocemos el 96% de nuestro universo. ¿Ya? Si el hidrógeno y helio se formaron post el Big Bang, el resto de los átomos que existen se formaron cuando colapsaron estrellas. Cuando una estrella se formó, envejeció y explotó, al explotar, se condensaron, se realizaron fusiones nucleares que produjeron todos los átomos que componen el universo y que también nos componen a nosotros. Nuestro carbono, nuestro oxígeno, nitrógeno, todos los átomos que tenemos en nuestro cuerpo se originaron eh, en alguna estrella. ¿Ok? Provenimos de las estrellas. Cuando analizamos los eventos que han conducido hasta nuestro presente, ¿ya? Podemos encontrar que la temporalidad suele ser un problema. Y eso tiene que ver con las capacidades del cerebro humano. ¿Ya? Nosotros los humanos no tenemos la capacidad mental para concebir tiempos muy grandes. ¿Ok? Nuestro tiempo de vida es menos de 100 años normalmente. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros concebimos bien tiempos en meses, en años, en décadas, ¿ya? Hasta algunas centurias. Pero, pero cuando hablamos de millones de años, la verdad es que nadie puede dimensionarlos, por más que se esfuerce. ¿Ya? No tenemos esa capacidad. Puede ser que cre- creemos que podemos entender a veces, pero en realidad no es así. ¿Ya? En realidad, eh, concebir las distancias temporales en millones de años no es algo que un cerebro pueda hacerlo forzándose siquiera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el universo ocurrió hace 13.800 millones de años, nuestro cerebro no lo interpreta correctamente. Si decimos que la vida surgió hace 4.000 millones de años, nos da una idea relativa, pero no lo interpretamos en realidad. ¿Ya? Y aquí es donde un científico y divulgador muy famoso, genial, se le ocurrió hacer una alegoría para que nosotros podamos comprender mejor los diferentes eventos con respecto a nuestro universo y el tiempo que ha pasado. ¿Ya? Se le ocurrió crear lo que se conoce como calendario cósmico, Carl Sagan. Eh, Se imaginó de que en este año que hubiese pasado solamente un año, y toda la edad del universo fuese un año, entonces un año correspondería a los 13.800 millones de años del universo, y el primer segundo del 1 de enero correspondería al momento del Big Bang, y el último segundo del 31 de diciembre correspondería al tiempo presente.
Y así fue separando eventos para poder dimensionar de mejor manera algo que conocemos, algo que comprendemos, que es una escala anual. En este calendario cósmico, entonces, podemos encontrar algunas cosas bastante fascinantes con respecto a los tiempos. Por ejemplo, lo más interesante que ocurrió en enero fue el Big Bang. El universo fue expandiéndose, fue enfriándose, estrellas se formaron, estrellas se destruyeron, se formaron galaxias. Nuestra galaxia se formó como a mitad de marzo más o menos. Ya ahí empezó un agujero negro, empezó a hacer girar estrellas alrededor de ella y se formó esta maravillosa sitio donde vivimos. ¿Ok? Luego no pasó nada interesante hasta agosto, porque aquí durante este tiempo, bueno, durante este tiempo estrellas nacieron, estrellas crecieron, estrellas murieron, se formaron novas y supernovas y se fueron generando durante este tiempo un montón de elementos más pesados. Elementos más pesados que fueron importantes para las nuevas estrellas. Y nuestro sistema solar, surgió en agosto más o menos, ¿ya? Eh, Mitad de agosto, por ahí por el 20 tal vez de agosto, es donde se empezaron a acumular a partir de polvo cósmico materiales, ¿ok? Y eso dio formación a nuestra estrella, al Sol, que tiene como el 99% de la masa del sistema solar, y el resto de pedacitos que quedaron dando vuelta alrededor formaron a los diferentes planetas, ¿ok? Nuestra Tierra se formó junto con el Sol, y al principio era una bola de fuego, ¿ok? Y aquí hay algo que es muy interesante. Como 2 semanas después, considerando este tiempo cósmico, ¿ya? Surgió la vida en la Tierra. ¿Ok? La Tierra era al principio una bola caliente que tenía varios miles de grados, y cuando la Tierra se enfrió hasta tener entre 80 a 100 grados su temperatura superficial, la vida apareció. O sea que la vida apareció casi de inmediato. Ni bien la Tierra tuvo las condiciones, apareció la vida. Y eso es interesante, porque tal vez nos indique que la vida no sea tan quisquillosa. Tal vez la vida aparece rápido cuando se dan las condiciones mínimas para que ésta surja. ¿Ok? Entonces, entre que se formó la Tierra y apareció la vida, fue un corto periodo de tiempo. Bueno, son como 500 millones de años, pero es corto relativamente hablando en términos generales. ¿Ya? Y luego eh, se pasó la vida varios miles de millones de años siendo unicelular, por lo menos 2.000 millones de años. ¿Ya? Cada mes es más, un poco más de 1.000 millones de años. Unicelular, luego algunas células quisieron ser diferentes y protegieron su material genético y se generó el núcleo. Algunas células aprendieron a colaborar unas con otras y se formaron estructuras multicelulares. ¿Ya? Eh, por aquí también surgieron un montón de procesos como la fotosíntesis, como la respiración celular, etcétera. ¿Ya? Eh, Hemos llegado a noviembre. Diciembre vamos a hacerlo un poquito más de detalle para poder comprenderlo mejor. ¿Qué Ok, evidencias? Dime. tengo una duda. O sea, se me pegó el compu justo cuando dijo que en marzo, ¿qué había pasado? En marzo lo más importante fue la formación de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. ¿Ya? Ah, ya, Se eso formó era. nuestra Gracias. galaxia, estrellas se formaron, se murieron. Lo importante de este proceso es que las estrellas que surgieron y murieron antes del Sol han sido importantes en el sentido de que como los elementos más pesados se forman en las estrellas, si el Sol se hubiese formado, por ejemplo, en marzo, no habría vida, porque en el sistema solar no habría átomos diferentes al hidrógeno y al helio. ¿Ok? Entonces, eh, las primeras estrellas ha sido muy poco probable que tuviesen vida, porque no había metales, no había elementos más pesados. No habría carbono, no habría nitrógeno, no habría oxígeno. Pero como fueron formándose, conforme las estrellas fueron apareciendo y muriendo, en las siguientes generaciones de estrellas, en los siguientes sistemas estelares, ya ha habido elementos más pesados. Y eso ya posibilita
de que esos elementos se vayan combinando, como vamos a ver después. ¿Ok? Las evidencias que tenemos con respecto a esto, bueno, nos la dan los modelos físicos con respecto a la historia del Big Bang, los telescopios, y aquí ya en la parte de abajo, el registro geológico. En la actualidad el registro geológico es inmenso, ¿ya? Cada día se descubren fósiles nuevos de diversos niveles, desde bacterias hasta dinosaurios, ¿ok? Y eso hace de que el conocimiento y la comprensión y la integración de estos procesos cada día se vaya haciendo más correcta. En diciembre, el, han ocurrido cosas interesantes que ya empiezan a acercarnos a nuestra línea evolutiva. ¿Ya? Por ejemplo, si bien la fotosíntesis ya había empezado en noviembre o a fines de octubre, se puso más de moda y para el 1 de diciembre se alcanzó tasas altas de oxígeno en la atmósfera. ¿Ya? Y eso generó un cambio grande, porque el oxígeno propició de que la atmósfera, que antes era, que no tenía casi nada de oxígeno, pasase a ser oxidante. ¿Ya? Y eso cambió bastante las formas de vida. Después tenemos, por ejemplo, para el día 15, una explosión de vida. ¿Ya? Intermedio ha habido un montón de extinciones también. ¿Ya? Para el 18 aparecieron los vertebrados, las plantas en la tierra. ¿Ya? Eh, el día 21 de diciembre aparecieron los insectos. Y los insectos son el grupo más exitoso que existe. ¿Ya? Por cada, por cada otra especie que existe de cualquier otra línea, hay como 100 especies de insectos. Son los dueños de la tierra prácticamente. ¿Ya? Después surgieron los anfibios, ¿ya? Reptiles, se movieron los continentes. Para Navidad surgieron los dinosaurios. ¿Ya? Nos ganaron por poquito, porque los mamíferos surgieron el día 26. Y esta diferencia de un, bueno, son varios millones de años, pero un día en esta escala, que son como 40 millones de años, eh, hizo de que los dinosaurios durante 5 largos días fuesen los apex, fuesen los top de cada sistema. ¿Ya? En cambio, los mamíferos se pasaron todo este tiempo siendo seres nocturnos. ¿Ok? Siendo seres nocturnos, el mamífero más grande era como un gato. ¿Ya? Y sobrevivimos a las justas. Un grupo de dinosaurios desarrolló plumas y aprendió a volar. Ahora las conocemos como aves. ¿Ya? Y para el día 30, un meteorito cayó en la península de Yucatán y se llevó a un montón de especies, incluidas gran parte de los dinosaurios. ¿Ya? Este hecho, si bien perjudicó a esta línea evolutiva de reptiles, ¿ya? Fue beneficiosa para los mamíferos, porque en el proceso de la vida, fueron más exitosos los mamíferos que los reptiles que quedaban. Y eso propició de que nuestra línea evolutiva apareciera. ¿Ya? Llegamos al último día de diciembre y todavía no tenemos rastros de humanos. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos en ese sentido? Bueno, radiocarbono, los análisis de ADN de genealogías, ¿ya? La deriva génica que nos explica cómo se van moviendo los diferentes líneas a lo largo del tiempo. El 31 de diciembre, que es el último día, vamos a restringirnos un poquito dejando de lado el resto de seres a la humanidad, porque es interesante saber cuánto tiempo llevamos en el universo. Nuestros primeros ancestros monos, ¿ya? Surgieron como a las 10 de la mañana del último día. El primer homínido que se conoce, no humano, ¿ya? Homínido, que separa entre simios y las líneas que van hacia el hombre, surgió como a las 2 de la tarde. ¿Ya? Los primeros humanos, aunque no de nuestra especie, surgieron como a las 10:30 de la noche casi, ¿ya? Humanos ya. Y nuestra especie en sí, nosotros como Homo sapiens,
llevamos 6 minutos de tiempo de este calendario cósmico. ¿Ok? Llevamos 6 miserables minutos. ¿Ok? Los dinosaurios reinaron 5 días, para que se hagan una idea. ¿Ok? Entonces, nosotros como humanidad eh, somos una especie que tiene cosas geniales y cosas terribles. Porque en 6 minutos hemos logrado lo que ninguna otra especie ha podido conseguir. Con mirar hacia atrás. Aprender bastante de dónde venimos. ¿Ok? Comprender el universo, conceptualizar sus tamaños, su formación, etcétera. Si miramos el último minuto, todo lo que nosotros sabemos de historia ha pasado en los últimos 15 segundos. ¿Ya? Porque hace 15 segundos que el hombre aprendió a escribir. Entonces, todo lo que es registro histórico ha pasado hace apenas nada. ¿Ya? 6 minutos hasta la actualidad. Eh, ¿Qué nos espera el día de mañana? Es una pregunta bastante amplia, bastante compleja de responder. Y ahí dependerá de si somos capaces como especie de poder coexistir con el planeta. ¿Ya? Porque si bien hemos hecho cosas fascinantes con respecto al aprendizaje y conocimiento, también nos hemos encargado de la destrucción de buena parte de nuestro planeta. ¿Ya? Y aquí es bueno tomar conciencia de eso también. Hemos hablado del dónde, del cuándo y del tiempo y eventos, pero todavía no hablamos de cómo. ¿Ya? Todavía no tenemos claro el cómo se originó la vida. Ya sabemos que fue hace como 4.000 millones de años, ya sabemos que fue en la Tierra, ya sabemos más o menos el contexto general y qué ha venido pasando. Ahora, la pregunta del cómo es una pregunta difícil de contestar todavía, a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que sabemos. Eh, esto que está acá, esta fotografía es un chiste, ¿ya? No es una realidad. La, la pregunta del huevo y la gallina es una pregunta filosófica, no es una pregunta biológica, ¿ya? Por si quieren saberlo, las gallinas tienen como especie cerca de 74.000 años, ¿ya? Ahí más o menos surgieron las primeras gallinas. En cambio, los huevos aparecieron hace como 600 millones de años. Entonces no hay comparación de quién fue primero, quién fue después, ¿ya? Es una pregunta más bien filosófica más que biológica. Con respecto a nuestros modelos se han planteado un montón de teorías biológicas. Tratar de responder cómo surgió la vida ha sido una preocupación, como hemos visto, desde tiempos inmemoriales. Dejando al lado toda la mitología, podemos encontrar de que ya los primeros respuestas que trataban de ser metódicas, que trataban de acercarse a lo científico, eh, nos daban una conceptualización que representa lo que se sabía de ese entonces. Hay muchas teorías que se han ido descartando porque se han encontrado evidencias en contra, ¿ya? Y vamos a rescatar como ejemplo una que siempre se explica, que es la teoría de la generación espontánea, como un ejemplo de un error, ¿ya? Pero también tenemos que tomarlo como un ejemplo de que el hombre ha tratado de responderse y utilizando las herramientas tecnológicas que tenía en ese entonces. La teoría de generación espontánea decía que los seres vivos pueden reproducirse además de entre sí, eh, que podrían aparecer espontáneamente cuando restos de otros seres o de materia inorgánica se juntaban. ¿Ya? Los seres humanos de la antigüedad tampoco eran tontos. Sabían de dónde venían los hijos, crecían en el vientre de la mujer, veían a los animales parir, etcétera. Pero había cosas que no eran capaces de visualizar correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, si llovía, se formaba un charco, ¿ya? Y en ese charco aparecían a los pocos días renacuajos, asumían de que habían aparecido de la nada, porque no había evidencia de que hubiesen provenido de otro ser.
¿ok? O por ejemplo, si les quedaba un pedazo de carne por allí y aparecían larvas, como no tenían microscopios, no tenían evidencia de que había llegado un insecto y había dejado un huevo. Entonces, asumían de que de la carne misma se empezaban a configurar elementos que se juntaban para formar un ser vivo, ¿ok? Eran las evidencias que tenían. Eh, Estas teorías fueron descartadas cuando se empezaron a tener mejores conocimientos con respecto a la microbiología y a poder evidenciar procesos que antes no se veían a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos insectos que tienen huevos tan diminutos que no somos capaces de apreciarlos. Y allí varios microbiólogos como Redi y Pasteur fueron capaces de demostrar errores en las teorías, ¿ya? El ejemplo o el experimento más famoso es el dejar un pedazo de carne en una botella, en una destapada, en otra con una tapa de gasa, en otra con una tapa hermética. Y en donde quedó destapada, como tienen acceso las moscas, aparecen larvas directamente en la carne. En la que está completamente sellada, como no sale ningún olor, no se acercan moscas siquiera, no aparecen larvas, ¿ya? Y en la gasa, donde habían moscas, aparecen larvas, pero no adentro de la carne. Y al final de cuentas, lo que demuestra esto es que donde hubo un ser vivo, puede aparecer un ser vivo. Donde no hay un ser vivo, no es posible que haya otro ser vivo. Con esto se demostró de que los seres vivos provenían de otros seres vivos. Y esta teoría, por lo tanto, fue descartada. En la actualidad existen bueno, existen varias, pero existen dos que tienen más peso con respecto a darnos una respuesta acerca del origen de la vida en la Tierra. Una de esas teorías es la teoría cosmozoica o de la panspermia, que nos dice que la vida no se originó en la Tierra, que la vida llegó a la Tierra, ¿ya? Eh, Se sabe de que hay meteoritos que pueden viajar enormes distancias desde otros mundos, ¿ya? Eh, ha pasado tanto tiempo, millones de años del universo, que pueden dispersarse. Eh, si está bastante protegido, podría conservar alguna entidad, algún ser vivo, podría sobrevivir bastantes milenios como para poder llegar a impactar en otro planeta que tenga las condiciones para que proliferen. ¿Ok? Eh, la razón por la cual fue descartada la teoría de la generación espontánea es porque se demostró que los seres vivos provenían de otros seres vivos, no provenían de elementos que se ensamblaban de nuevo, ¿ya? Esa es la razón por la cual se descartó. La teoría cosmozoica tiene el problema de que no nos responde la pregunta de cómo se formaron los seres vivos. Solamente patea la pregunta para otra parte, ¿ya? Dice que la vida se formó en otro lugar del universo, pero no nos dice cómo se formó en ese otro lugar. Solo nos dice que la vida viene de afuera. Las principales evidencias que presenta esta teoría, porque por algo es una teoría, son una, que hay muchos meteoritos, asteroides, que contienen material orgánico, que contienen aminoácidos, que contienen aldehídos, azúcares, etcétera. ¿Ok? Y se supone de que los materiales orgánicos solo los producen los seres vivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña eh, ventana. ¿Ok? Porque si hay aminoácidos en un meteorito, tal vez hubo un ser vivo que venía en ese meteorito. ¿Ya? La segunda evidencia que presenta esta teoría son estas fotografías que están acá arriba, que son fotografías de microscopía electrónica de algunos meteoritos. Y si ustedes se fijan, esto que está acá, o esto que está acá, tiene toda la pinta de un ser vivo, tiene toda la pinta de un gusano, ¿cierto? Ahora, cuando algo se fosiliza tenemos un problema, porque en un fósil todos los componentes orgánicos, todas las moléculas orgánicas, van siendo reemplazadas por sales minerales.
¿Ok? Entonces, al fin de cuentas, es una piedra que conserva la forma del original. Pero también se ha encontrado de que a veces, cuando se forma una roca, cuando se forma una roca, toma estructuras caprichosas que pueden parecer un ser vivo. Entonces, aquí, esto que está acá, que parece un gusano, podría realmente haber sido en el pasado un ser vivo que se fosilizó, o podría ser simplemente de que la roca cuando se enduró tomó esa forma por capricho. ¿Ya? No podemos saberlo porque aquí no queda ninguna molécula orgánica para poder comprobarlo. Y por esa razón es que durante los últimos 5 años se han mandado tantas misiones al espacio para evaluar meteoritos en el espacio. ¿Por qué razón? Cuando los meteoritos llegan y caen en la Tierra, generalmente gran parte se quema. ¿Ok? Entonces, si se los analiza antes de que ocurra ese proceso, hay más chance de poder encontrar cosas como esta. Podría ser o no esta teoría cierta, pero falta todavía investigar más. ¿Ya? Eh, hay otras hipótesis relacionadas con esto que dicen que la vida pudo ser sembrada eh, por otras entidades, por otros seres. ¿Ya? No hay ninguna evidencia concreta de restos hasta ahora o de algo, una marca que hayan dejado algún sembrador de vida. Eh, Puede haber sido, el universo tiene tantos años que podría ser que llegó algunos visitantes y dejaron bacterias sin querer o seres así y de ahí surgió todo, pero no hay nada comprobable con respecto a esto. ¿Ya? Hay muchas formas de poder pensar de dónde pudo haber venido la vida. La segunda teoría, la segunda teoría se contrapone a la cosmozoica en el sentido de que indica que la vida surgió en la Tierra. ¿Ya? La vida se formó en la Tierra. Se llama de abiogénesis porque indica que desde procesos abióticos, o sea, de elementos inorgánicos, fueron organizándose para formar elementos orgánicos. ¿Ya? Esta teoría que está acá tiene la mayor cantidad de evidencias. Le faltan algunas cosas. Por eso es que no podemos decir de que sea absolutamente comprobada. Pero tiene un montón de evidencias. ¿Ok? Ahora, esto no ocurrió como algo azaroso, ¿ya? O como algo mágico, sino que forma parte de una serie de eventos que tienen que ver también con el proceso de maduración que tuvo la Tierra como planeta. Eh, Esta teoría fue propuesta más o menos de manera simultánea por dos investigadores, Oparin y Aldane, ya uno ruso, el otro británico, y se dieron cuenta de algo interesante. La Tierra en sus orígenes era era muy diferente a la actual. ¿Ya? De partida, los océanos que tenía estaban como a 80, 90 grados de temperatura, alta temperatura. Había una enorme cantidad de volcanes y si ustedes han visto, los volcanes al erupcionar liberan grandes cantidades de carbono y aparte se forman tormentas eléctricas. ¿Ya? Y aparte la Tierra no tenía una atmósfera gruesa que la protegiera, por lo tanto los meteoritos impactaban directamente y se generaban explosiones. Entonces era un mundo muy reactivo, un mundo muy reactivo. Lo compararon con un matraz de química. ¿Ok? Eh, y en esta tierra primitiva, que era un lugar bastante inhóspito, altamente energético, ¿ya? Allí es donde estas reacciones propiciadas por el calor, por las descargas eléctricas, por la radiación ultravioleta del sol y otras formas energéticas, hicieron de que las moléculas se vayan combinando. ¿Ok? ¿Cuál es las características de la atmósfera, por ejemplo? La atmósfera primitiva de la Tierra se ha comprobado de que era fuertemente reductora. ¿Ok? Y esto es interesante porque las condiciones reductoras conducen a reacciones de síntesis, mientras que las condiciones oxidantes conducen a reacciones de degradación. Más adelante van a ver ustedes en bioquímica cómo la oxidación conduce a degradar, mientras que la reducción conduce a sintetizar.
Entonces, una atmósfera reductora pudo haber propiciado que a partir de elementos sencillos, como por ejemplo amonio, metano, dióxido de carbono, etcétera, inorgánicos, la energía contenida bajo esta atmósfera pudiera hacer que se enlacen elementos entre sí. ¿Ok?